en 5, 4, 3, 2. Bueno, quiero agradecerle, en particular, darle los buenos días al pueblo ecuatoriano. Le comentaba recién al presidente Rafael Correa que el Ecuador es un país hermoso, lo hemos podido recorrer bastante, lo que nos ha permitido el tiempo, pero fundamentalmente su gente es un orgullo. Nos han recibido de manera extraordinaria y además agradecerle a todos los compañeros que están aquí, que han hecho posible esto. Ojalá molestemos lo menos posible. Presidente, gracias por la oportunidad. ¿Cómo caracteriza la transición del neoliberalismo hacia la recuperación de las soberanías, puntualmente en este momento del Ecuador, de la Revolución Ciudadana, que yo creo, si usted me permite, también es la de América del Sur? Bueno, en primer lugar, bienvenido, no es ninguna molestia, me alegro que haya disfrutado el Ecuador, su gente. Este es un país maravilloso, como toda nuestra América, como Argentina, como cada rincón en la patria grande. Y un gran abrazo a las madres de la Plaza de Mayo. Mucho de esto se inspira en su lucha, ¿no? En su lucha inclaudicable por la verdad, por la justicia, contra los poderes de siempre. Un abrazo en sus 35 años de conformación, un abrazo a su directora, nuestra querida amiga Eve de Bonafini. Con respecto a tu pregunta, ¿cómo caracterizo este proceso? ¿A qué llamamos revolución? Al cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes, y básicamente las estructuras de poder. América Latina no saldrá adelante si no se rompe el espinazo de la estructura de poder que nos ha esclavizado, condenado al atraso, excluido a las grandes mayorías durante 2 siglos, si contamos solo desde la independencia de nuestros países. Aquí esto ha sido dominado por unas pequeñas, pocas élites con todos los privilegios que han excluido de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. Entonces, estamos en esa lucha, es una lucha política, por eso el desarrollo no es solo, es también algo técnico, pero el punto de partida es algo político, que actuar en función de las grandes mayorías. Ese cambio en la estructura de poder significa, en la lucha política, pasar de un Estado burgués a un Estado popular, un Estado que solo representa unas élites, a un Estado que verdaderamente represente y se preocupe por las grandes mayorías. Y en la parte técnica, acabar con el neoliberalismo. Y tú dijiste algo muy importante, y rescatando la soberanía, porque el neoliberalismo no solo tuvo implicaciones económicas, tuvo implicaciones de desestructuración social, satanizar la política. Los políticos éramos diabólicos, tenían que darnos haciendo las cosas, como decimos en Ecuador, burocracias internacionales que le interesaba un bledo a este país, sometidos al consenso de Washington. Mira que ahora empieza una nueva época del consenso sin Washington, como nos demostró la 6ª cumbre de las Américas. Si tú analizas las políticas económicas que se aplicaron, todo en función del capital, jamás en función del ser humano. El ser humano es un instrumento más de acumulación en favor del capital. Todo en función de los mismos de siempre. En consecuencia, sí, yo estoy de acuerdo contigo que el neoliberalismo, incluso, y lo he escrito, socavó gravemente las bases del sistema democrático, socavó la soberanía de nuestros países. Esta entelequia llamada el mercado quiso dominar vidas, personas, sociedades enteras, y ese es el gran desafío de los actuales momentos, ese cambio en las relaciones de poder y que las sociedades controlen a los mercados, no los mercados controlando las sociedades. Y si yo tuviera que preguntarle, presidente, el momento neurálgico hoy de esa transición. Es un proceso. Nosotros hemos tenido ya momentos neurálgicos, puntos de quiebre. Por ejemplo, la Constitución del 2008, que acabó con la Constitución neoliberal de 1998, hecha en un cuartel militar, que nunca fue puesta a consideración del pueblo ecuatoriano. Estamos hablando de las reglas de juego, ¿no? Sí, aquí en el proceso participativo tal vez más grande de la historia del país, donde se recibieron a decenas de miles de ciudadanos, organizaciones, etcétera, en conjunto construimos una nueva constitución que acabó, al menos formalmente, al menos en cuanto a principios constitucionales, con el neoliberalismo. Todavía estamos implementando esa constitución. Acabó con el viejo Estado burgués, acabó con las viejas estructuras de poder formalmente. Está el camino trazado, tenemos que recorrerlo, tenemos que ejecutarlo. Pero América Latina sigue un proceso, y Ecuador también. Y habrá muchos puntos neurálgicos más. Estamos recién empezando el camino. Otro punto neurálgico, te puedo decir, la muy exitosa renegociación de la deuda externa, la recuperación del petróleo. Pero nos falta en Ecuador y en América Latina mucho camino por andar. Presidente, usted en su trabajo, en su libro, menciona respecto a esta transición que cuesta muy poco tiempo, es muy poco tiempo el necesario para destruir, pero sin embargo para construir se necesita mucho tiempo. Yo quiero preguntarle,
¿Cómo maneja el equilibrio entre lo coyuntural, entre lo urgente, siempre con esa cuota de realismo político que tiene estos momentos, con aquello que va conformando nuevos paradigmas? ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Bueno, es muy duro. Nosotros tenemos que trabajar el triple, ser 10 veces más eficientes, y ni aún así nos alcanzamos, porque tú lo has dicho, no estamos administrando un sistema, lo estamos cambiando. No es como en Estados Unidos, que las disputas de Partido Demócrata y Partido Republicano. ¿Cuáles son las diferencias? Más diferencia tengo yo entre lo que pienso en la mañana y lo que pienso en la tarde. Es un país institucionalizado donde hay consenso sobre un sistema que les ha funcionado más o menos en la mayor parte de su historia, a tal punto que puede soportar hasta que un Bush dirija ese país. Acá estamos cambiando el sistema y tenemos verdaderos opositores que quisieran vernos muertos porque están perdiendo sus privilegios, están perdiendo el poder que siempre ostentaron para defender sus intereses, aplastar a las grandes mayorías. Entonces es una lucha muy ardua y por eso hemos tenido que crear nueva institucionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos ministros coordinadores, porque por ejemplo el ministro de Educación, en cualquier país donde ya hay un sistema que funcione, se va a dedicar a controlar el sistema educativo, a tratar de mejorar la calidad. Aquí tenemos que empezar desde construir colegios, que se dejaron de construir porque todo pasó a manos del sector privado. Entonces el ministro de Educación tiene también que ser ingeniero civil. Entonces son cosas que ya van más allá de su vocación, de su formación, y por eso creamos los ministerios coordinadores para respaldar. Son ministerios sin cartera para coordinar, por ejemplo, sector talento humano, ciencia y tecnología, respaldar a los ministros, porque estamos cambiando el sistema. Y esto también se refleja en la lucha política, te insisto. ¿Cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas? En cambio, que hay gente que quisiera vernos con un tiro en la cabeza para no cambiar el país. Presidente, repasando las tragedias de América Latina, uno encuentra métodos y programas similares. Basta repasar lo que ha sido la crisis del Ecuador en el 99 y de Argentina en el 2001, es todo muy similar. Al mismo tiempo se han conformado sistemas institucionales que van apoyando y van sosteniendo ese paradigma, y también sistemas culturales. Yo quiero preguntarle cómo se trabaja en esa cuestión, en institucionalizar nuevamente, usted lo menciona también en su trabajo, y fundamentalmente en la cuestión cultural. Y le agrego una pregunta un tanto tramposa: si será posible en algún momento que ese nuevo sistema cultural pueda reemplazar la necesidad de líderes. Bueno, tú lo dijiste, lo he escrito, ¿no? Porque me interesa mucho el tema. Yo creo que una ciencia social como la economía, que quiere explicar comportamientos humanos, relaciones de producción, organización social, haciendo abstracción de aspectos tan fundamentales como el poder, como la institucionalidad, donde algo se ha avanzado con la escuela institucionalista de economía, pero factores tan fundamentales como la cultura, y dentro de la cultura valores, está condenado al fracaso. Si todos nuestros actos están condicionados por la cultura, lo que pensamos, nuestras visiones, nuestros valores, nuestros principios, etcétera. Y por eso últimamente, lo he escrito en los discursos, pongo mucho énfasis en esto, porque así como tenemos valores culturales muy lindos en América Latina, la espontaneidad, la solidaridad, la alegría, también tenemos cosas que nos condenan al retraso, el eludir responsabilidades, siempre la culpa es de los demás, nunca la culpa es nuestra, la inconsistencia entre lo que expresamos y lo que practicamos. Estoy contra la corrupción, pero si el acusado es mi papá, mi hermano, mi primo, mi amigo, mi vecino, lo escondo por solidaridad, una falsa solidaridad, pero todo delincuente es papá, amigo, familiar de alguien, vecino de alguien. Entonces eso garantiza la impunidad y la corrupción. Entonces tenemos que ser muy duros críticos de nosotros mismos en ese sentido. Y si tú quieres un punto de vista institucionalista, hay lo que se llaman las instituciones formales, que también reflejan las relaciones de poder. Lo que teníamos en Ecuador, estamos haciendo una reforma muy grande al sistema de garantías, donde todo era en función de capital. Si tú de buena fe no podías pagar tu casa, como en España, y habías hipotecado tu casa, te la valoraban nuevamente, si no cubría la deuda te quitaban todo. Entonces, ¿para qué sirve la hipoteca? Pues no le llaman hipoteca, si pueden cobrar de cualquier forma. Entonces, estamos mandando una ley que con hipoteca, la entrega de la casa o el bien inmueble hipotecado, se extingue la deuda. Esa es la institucionalidad formal, refleja las relaciones de poder, todo en este caso en función del capital. Pero también hay instituciones informales que te da la cultura. Si nadie respeta la luz roja, la institución formal es que yo paro cuando hay una luz roja. Pero si la cultura me dice, no importa la luz roja, pasémonos no más, no sirven las instituciones formales. Entonces, una manera de reforzar correctas instituciones formales son también cambios culturales. Y sí, yo creo que mientras más institucionalizado es un país, desde el punto de vista de instituciones formales, en función, ojalá, de las grandes mayorías, y
hay instituciones informales que da la cultura, reforzando ese marco institucional formal, menos necesarios son los líderes, pero siempre van a ser necesarios. Pero en países tan poco institucionalizados como los nuestros, donde hay todo que hacer, por supuesto que el rol de los líderes es fundamental. Y eso no es malo, es bueno. ¿Qué proceso de cambio profundo? Los padres fundadores de Estados Unidos, ¿acaso no fueron líderes? Los reconstructores de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿acaso no tuvieron claros liderazgos? Cuando se tiene que hacer algo nuevo y mejor, los liderazgos son fundamentales. Cuando ya se tiene una institucionalidad reforzada por esa institucionalidad informal que nos da la cultura, bueno, ahí se puede tener hasta un Bush para que maneje los países. Presidente, yo recuerdo mis primeros años de academia, un par de textos que me marcaron muchísimo. Uno tenía que ver sobre una ¿Qué frase. formación tienes tú, perdón? Yo soy comunicador social. Comunicador social, sí. Lo de social es una contradicción, ¿no? Porque no hay comunicador que no lo sea. Pero digo, Marta López Gil y Delgado decía: el verdadero control se ejerce sobre el deseo. Y también me impactó muchísimo la crítica del sentido común de Agnes Heller. Hago esta introducción porque le quiero preguntar cómo se encuentran hoy las personas en el mercado, y si será posible en algún momento, en el plano de esta transformación cultural necesaria, que se reemplace por la competencia, por la integración y por lo colectivo. Usted está tocando temas muy sensibles y pareces economista, así que le han de ofender. Porque bueno, es una son ciencia temas social, ¿no? que no tratan mucho la economía y son mis temas de interés para investigación. De hecho, yo tengo un blog, Economía en Bicicleta, que lo puedo manejar muy poco, pero quería poner ahí mis intereses de investigación y sobre todo cuando salga a la presidencia dedicarme a aquello. Por ejemplo, cómo por comodidad se ha obviado desde economía el estudio del poder. Si tú tienes un mercado totalmente imperfecto, pocas empresas que coluden entre ellas dando un bien de muy mala calidad, corbata, hasta el economista más ortodoxo te dice el Estado tiene que intervenir para proteger al consumidor. Bueno, es que eso es lo que hacen los medios de comunicación social. Pocos medios que coluden, se ponen de acuerdo, que dan información sesgada cuando le conviene, etcétera. Pero si tú quieres regular ese mercado, atentado a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es poder y no nos metemos con el poder. Pero no solo eso, la economía no estudia lo suficiente lo que son bienes, estudia mucho la producción de bienes, pero sobre todo para el intercambio, mercancía, pero que son derechos. Los medios de comunicación proveen derechos. La administración de justicia es un derecho. Imagínate la administración de justicia generada, provista por agentes privados con fines de lucro. Sería tremendamente cuestionable. Bueno, la comunicación es un derecho, la información es un derecho, y está siendo provista por agentes privados con fines de lucro. Entonces esas cosas tenemos que analizar. Pero con respecto a lo que tú decías, también una de las definiciones de economía es la ciencia social que estudia las relaciones de intercambio, producción, etcétera, para satisfacer necesidades humanas. Bueno, debemos preguntarnos qué son necesidades y qué son simples deseos. Y tal vez una ciencia social que se preocupe de determinar de dónde vienen esas necesidades, antropología, sociología, etcétera. Y cómo controlar o cómo evitar que se generen necesidades inútiles o que caigamos en el simple desear, ¿no? Es muy difícil esto, cómo diferenciar deseos de necesidades. Tal vez puede brindar mucho más bienestar humano que una ciencia que, sin cuestionar lo que es una necesidad, lo que es un simple deseo, trata de generar mayor cantidad de bienes y servicios para supuestamente satisfacer esa necesidad. Y te insisto, o sea, de repente se demandan las cosas más absurdas y la economía tiene que responder a esas cosas tan absurdas. Entonces son cosas que nos tenemos que plantear. Y yo creo que eso fue uno de los más grandes legados nefastos del neoliberalismo, que exacerbar el consumismo, exacerbar la necesidad de desear cada vez más, sin necesariamente, perdóname la redundancia, necesitar más cosas, mercantilizar todo, la supuesta supremacía del consumidor, como que si el consumidor individualmente siempre tiene la razón y lo que él desea es lo que necesita y lo que la sociedad y el Estado, representante de esa sociedad, debe garantizar que tenga. Entonces son cosas que debemos cuestionarnos y es uno de los legados más nefastos del neoliberalismo, el haber exacerbado ese consumismo, el haber exacerbado las necesidades, el haber caído en simples deseos, el haber mercantilizado las relaciones sociales, y creo que eso no nos proveyó, creo que es evidente que no nos proveyó más bienestar, sino que redujo el bienestar de nuestros pueblos. Usted sacó el tema, presidente, el tema de los medios, el rol que han ocupado y el que deben ocupar en esta transformación. ¿Cómo estamos con el tema de la ley? La ley nos interesa, sinceramente, el Ejecutivo. No, por si acaso, existe ley de comunicación, eso es lo que no se dice, ¿no? Esa es en economía le llamamos
Gunnar Myrdal llamaba a esto aislacionismo oportuno, me parece que era el término, también lo he escrito, ¿no? O sea, cuando les conviene, segmentan grandes, importantes factores de la realidad, información que nos puede contextualizar la noticia. Entonces, que Ecuador lucha por una ley de comunicación, ley Mordaza, el presidente dictador quiere poner esa ley Mordaza y los medios se oponen para defender la libertad de expresión. Y lo que no dicen es que hoy tenemos una ley, y que sí se puede llamar Mordaza, de la época de dictadura militar, con un consejo de regulación con mayoría total del gobierno, que puede cerrar los medios. O sea, todo lo que se oponen con la nueva ley y dan a entender al mundo que nosotros queremos imponer eso en la nueva ley, existe en la ley actual. Lo que queremos es cambiar la ley actual por una ley moderna que cumpla con la nueva Constitución, que cumpla con los tratados internacionales, que respete la comunicación como un derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos, pero lo que no quieren es que se aplique ninguna ley. O sea, la actual ley está deslegitimada y prácticamente nunca se lo ha utilizado, porque estos estaban por encima del bien y del mal. La nueva ley, si hay una nueva ley, van a ser legitimadas y saben que se les va a aplicar, al menos por este gobierno. Entonces no quieren ley, eso es todo el asunto. Pero en todo caso, desde el gobierno, créeme que en las prioridades legislativas que tenemos, si hay 500 prioridades, esa ley es la 501. Nos va bastante bien. Sin esa ley, los medios han perdido una credibilidad enorme. Y otra de las grandes mentiras, una ley preparada por Correa. Yo ni conozco la ley, fue preparada por el bloque legislativo. Presidente, usted mencionó uno solamente recién, pero repasando todo, insisto, su trabajo y su análisis del neoliberalismo y su institucionalidad, pero también en las crónicas cotidianas aparece una figura muy repetida. Crónicas cotidianas de América Latina, ¿no? Es la figura del absurdo. Y yo he notado que en algunas críticas que se hacen, no solamente a su gobierno, por lo que hemos charlado en estos días con los ecuatorianos, sino también en Argentina y también en Brasil y también en Venezuela, gran parte de la crítica hacia este proceso tiene un componente del absurdo asumido, es decir, tiene poca valoración argumental. Es difícil que un absurdo se pelee sin el juego del argumento, ¿no? Quiero preguntarle cómo lidia con los absurdos cotidianos y a continuación... Te voy a hacer ecuatoriano, si me lo permite, porque creo que está, no sé si has seguido un poco mis intervenciones, lo que escribo, pero creo que estás diciendo, comparto totalmente lo que estás diciendo. Esto es lo que siempre criticamos, esto es lo que siempre decimos, por favor. ¿Quieren debatir? Debatamos con argumentos, racionalmente, con solvencia. Pero, por ejemplo, aquí creen que en la repetición está la comprobación, como dice Ignacio Ramonet. Un TLC con Estados Unidos es indispensable para el país. ¿Por qué? Nadie dice por qué. Hemos vivido sin TLC bastante bien. Brasil no tiene ningún TLC y le va bastante bien. México, que tiene un TLC, es de los países que más, el que más impactó la crisis mundial. Nadie te lo argumenta. Es solo repetir y más titulares repetir. Y si te lo repiten 500 veces ya te lo han demostrado. Entonces no hay capacidad de raciocinio, no hay. Eso es parte de su desarrollo y parte de la mediocridad del debate político. Pero son cosas con las que hay que luchar si queremos salir hacia adelante, si queremos alcanzar el buen vivir, mejorar nuestra capacidad argumental, mejorar nuestra capacidad de racionalización de las cosas, ir a un debate serio, tratar con responsabilidad los temas, pero eso es lo que más brilla por su ausencia en Ecuador y yo diría en gran parte de nuestra América. No puedo... Sobre todo por parte de esa oposición, aupada por los medios de comunicación que están contra gobiernos progresistas. Como no tienen argumentos sólidos para criticarnos, en la repetición, en el escándalo, ahí creen que está la demostración, la argumentación. ¿Qué oposición cree usted que es importante? ¿Qué rol debería ocupar la oposición a futuro? Y en ese sentido, si usted fuera opositor, presidente, ¿qué contradicciones se marcaría? ¿Qué trabajo haría desde la oposición? Bueno, es que si fuera opositor es porque no estuviera de acuerdo con cambiar las estructuras de este país. ¿Y qué persona honesta no va a estar de acuerdo? Podemos tener errores en el camino. Si yo estoy con las grandes mayorías, yo velaría, si soy opositor a este gobierno, para que las políticas públicas sean de mejor calidad, mejor aplicadas para mejorar la eficiencia, pero no para volver al pasado. Y eso es lo que quiere la oposición, eso es lo que te decía en el inicio. ¿Cuál es la diferencia entre republicanos y demócratas? Yo tengo más oposición en el Buró de Alianza País que entre republicanos y demócratas, porque hay un consenso muy grande sobre el sistema que se aplica en Estados Unidos y que en la mayor parte de la historia está en crisis, pero le ha funcionado a los norteamericanos y lo ha hecho el país, un país con un gran nivel de vida, con tecnología de punta, etcétera. Entonces hay consenso sobre ese sistema. Los sistemas que se aplicaron en América Latina han sido un desastre total, pues. América Latina tenía todo. Si tú venías con Cristóbal Colón, cuando descubrió América,
decías América Latina, y eras economista, en esa época todavía no era economista, gracias a Dios, decías América Latina se va a desarrollar, aquí hay civilizaciones, maya, azteca, inca, hay ciencia y tecnología, hay muchísimos recursos naturales. América del Norte tenía recursos naturales, pero no tenía civilización, eran tribus nómadas, y pasó exactamente lo contrario. Este es uno de los grandes enigmas del desarrollo, unas grandes preguntas sin responder para el desarrollo. En todo caso, tenemos inmensos recursos naturales, teníamos todo para ser desarrollado, para ser la región vanguardista a nivel mundial en cuanto a prosperidad, buen vivir, etcétera, y todavía somos la región más desigual del mundo, con pobreza, miseria generalizada, corrupción, instituciones que no funcionan, en la época neoliberal, entreguismo, falta de soberanía, etcétera. Entonces, esto es lo que queremos cambiar, y hay gente que nos quiere mantener en el pasado. Entonces, aquí no es ese jueguito burgués de la democracia liberal de Estados Unidos, donde todo el mundo está de acuerdo con el sistema, o la gran mayoría, y se pelean republicanos y demócratas para más o menos impuestos, que la reforma de salud. Que estamos quitándole el poder a los que siempre nos han explotado. Y te insisto, si esa gente nos puede aplastar la cabeza, lo haría inmediatamente. No es porque no quiere, no puede hacerlo. Entonces es una lucha muy fuerte, muy feroz día a día. No confundir la oposición, este es el mensaje, que enfrentan los gobiernos progresistas de cambio revolucionarios de América Latina con la oposición de la democracia burguesa. Ellos están discutiendo matices de un sistema que ha funcionado. Aquí estamos cambiando el sistema. Y esa gente todos los días busca desestabilizarnos, conspirar, y si puede asesinarnos, lo haría con mucho gusto. Presidente, ¿cada cuánto se detiene frente al espejo y qué pasa en ese encuentro? Bueno, muy pocas veces, no tengo mucho tiempo para verme en el espejo, tal vez para afeitarme. Sabe lo que le pregunto, no le estoy preguntando por el hecho concreto. A ver, que yo creo, siempre trato de no tomarme muy en serio y cuestionarme mucho, pero algunas veces eso es un riesgo también. Yo te diría, mi mayor virtud es reírme de mí mismo, y tal vez mi mayor defecto es reírme de mí mismo. Presidente, quiero hacer una pregunta filosófica y concretamente sobre la verdad. Me da la sensación que la ciudadanía a veces tiene poco acceso directo sobre la verdad, y que incluso eso a veces dificulta la explicación de alguna medida o de algún escenario. Le pediría una reflexión sobre ese tema. Por supuesto, yo creo que uno de los grandes males en nuestra América es que somos demasiado tolerantes a la mentira. Y esa falta de amor por la verdad nos ha destrozado. Y eso tenemos que compararnos, aunque las comparaciones duelan, pero son útiles, con los anglosajones. Para ellos es antinatural mentir. Para los latinos muchas veces es natural mentir. Se miente demasiado en la política. Acaba de decir un político opositor que aquí hay 180 dirigentes indígenas encarcelados. Que me diga dónde están. Y esas son las tonterías que se repiten una y otra vez. Que 200 dirigentes indígenas perseguidos por este gobierno que ha criminalizado la lucha social. Hay 27 juicios contra dirigentes sociales, entre comillas. 2 son del Ejecutivo. El resto son privados o indagaciones de la Fiscalía que todavía no llegan a juicio. 2 son del gobierno. Pero no se dice, y se miente. Que aquí no hay libertad de expresión. Vaya a ver si ha habido presidente más insultado en la historia del país. Entonces se miente en política. Miente en los medios de comunicación. Fíjese el juicio contra el diario Universo. Decir que yo había ordenado disparar contra civiles ese 30 de septiembre donde casi me matan a mí. Y defendieron eso en nombre de la libertad de expresión. O sea, defender una mentira grosera, clamorosa, en nombre de la libertad de expresión. Cuando la libertad se basa en la verdad. Yo soy creyente, el Evangelio dice, solamente la verdad os hará libre. Pero así se manipulan las cosas. Se miente en lo cotidiano. Si un chico llega tarde a la clase porque se despertó demasiado tarde, la propia mamá le dice, no, es que hubo mucho tráfico, hubo un choque, no pudimos avanzar, etc. Tenemos que desterrar esa mentira. Tenemos que amar, yo diría, despiadadamente la verdad, si queremos salir adelante. En América Latina, en nuestra América, se miente demasiado y todo el tiempo. Le pregunto si usted ha superado esa instancia, y se lo pregunto desde este lugar. La institucionalidad neoliberal también ha traído un entramado de cosas que nunca se han revelado, ¿no? Y que están en la base de todas las construcciones que ha hecho el neoliberalismo. Yo le pregunto esto porque a veces me da la sensación, no digo que ocurre en Ecuador, no tengo tanto conocimiento sobre eso, pero sí ocurre en la Argentina. Hay cosas que se toman decisiones y parece que todavía no se terminara de conocer el fundamento de esa decisión. La verdad me refiero a, tal vez, algunas alianzas de poder, lo que yo mencionaba antes, el realismo político que no permite detenerse a fondo en la explicación de algunos escenarios y en algunas medidas, y que hay riesgo a veces
de algunas disonancias cognitivas, un término que usted emplea también en su trabajo. Para incoherencia entre lo expresado y practicado. Mira, hay muchas inercias y algunas veces nosotros podemos ser víctimas también de esas inercias y aceptar como normal lo que es común, pero jamás puede ser normal. Entonces es difícil algunas veces hacer abstracción, por eso te decía ese momento, reírme de mí mismo puede ser una virtud, pero también puede ser un defecto. Entonces algunas veces uno tiene que apartarse un poco de sí mismo y autocriticarse y tratar de abstraerse de este vértigo cotidiano y sentarse a reflexionar hacia dónde vamos, etc. Porque puedes caer en inercia. Entonces creo que nos pasa mucho eso. También hay otros problemas graves. Yo acabo esta semana de romper esquemas porque se supone que la inauguración del año lectivo es festiva, etc. Y estábamos entregando una escuela espectacular, pero espectacular, ¿no? En mi ciudad Guayaquil, en mi ciudad natal. Pero en vez de decir lo espectacular que la escuela dice, faltan las calles de ingreso que no se arreglaron. Pese a que le corresponde al municipio, llegado la orden que esto se tiene que hacer por parte nuestra, lo que no vale tremenda obra sin una buena vía de entrada, y eso también es educativo. El muro no tiene que parecer campo de concentración, ya se ha dicho que deben ser verjas transparentes, que se pueda ver al interior, etcétera. Entonces fui muy duro en esa crítica. ¿Qué es lo que te quiero decir? Se dicen cosas, pero una cosa es decirlas, otra cosa es que la gente las integre, y los mandos medios. Y los mandos medios no te hacen caso, por más que hayas dicho las cosas. Y no solo eso, todavía tenemos las raíces del Estado burgués, de la partidocracia, como lo llamamos aquí, y hay mandos medios que cuentan los días para que se vaya el gobierno y todo vuelva a lo de antes. Entonces es muy difícil que todos esos cambios lleguen. Una cosa es comunicar los cambios, decirlo, aplicarlo. Otra cosa es que toda la sociedad lo integre. Es una lucha día a día, y ahí ayuda mucho el liderazgo y la capacidad de comunicación. Es parte de crear ese nuevo proyecto común, proyecto nacional, pero en otra dirección. Entonces la gente todavía, mucha gente, muchos mandos medios, mucha parte del servicio público tiene todavía ese proyecto en la dirección equivocada. Presidente, le cambio de tema, pero no tanto. Nosotros conocemos lo que ha sido la convertibilidad. ¿Cuál es el camino del Ecuador para salir de la dolarización y recuperar la política monetaria? Una salida de dolarización sería tremendamente dolorosa, diríamos caótica. Es imposible pensar eso. Y nosotros, como alternativa de mediano y largo plazo, pensamos es ir hacia una moneda común que creemos que ineludiblemente tarde o temprano llegará a la región, sobre todo a nivel de Sudamérica y Dios quiera a través de UNASUR. Pero la dolarización, aquí pusieron la dolarización siguiendo el ejemplo argentino, incluso vino a asesorar Domingo Cabal. Cuando estalla la convertibilidad, nos quisieron convencer que la dolarización era ni próxima a la convertibilidad. En verdad son hermanas y hermanas gemelas. Las dos son tipos de cambio fijo extremo. Y de hecho, si ya vas a fijar irreversiblemente el tipo de cambio, el paso a la dolarización se hizo a 25.000 sucres dólar. Si nos hubiéramos quedado ahí, 25.000 sucres dólar, eso era convertibilidad. Pero si ya das ese paso, ya pierdes el tipo de cambio como instrumento, anda de una vez a la convertibilidad. Anda de una vez a la dolarización, perdón. Elimina moneda nacional. Ese fue el paso que nos dio Argentina y que le sirvió de mucho para salir de la convertibilidad. Recuerda que nosotros perdimos la moneda nacional, entonces una salida de la dolarización sería mucho más caótica, mucho más dolorosa que la salida de la convertibilidad argentina, que no perdió su moneda nacional, pero en función de la filosofía de lo que impusieron la dolarización, la convertibilidad, era el paso que había que dar, porque si ya eliminaban el tipo de cambio como instrumento de política económica y monetaria, bueno, eliminen la moneda nacional de una vez. Felizmente no lo hicieron, siendo inconsecuentes, y eso dio una puerta de salida algo menos dolorosa a la Argentina de ese sistema. Pero dolarización y convertibilidad son hermanas gemelas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos cosas que Argentina no tuvo, felizmente. Petróleo, ingreso petrolero, que no está sujeto a competitividad. Remesas de migrantes, que no están sujetas a competitividad. Aquí no se privatizó hasta la Casa Rosada, pues a menos no alcanzó tiempo, ¿no? Yo creo que la quería vender, pero le pidieron que la pinte de otro color y no alcanzó a pintar. En todo caso, una de las cosas que hizo estallar la convertibilidad fue la venta a capitales extranjeros de muchas empresas públicas. Entonces entraba ese momento capital fresco, pero después salían pues permanentemente utilidades y eso agravó la situación del sector externo. Pese a todo eso, pese a todas esas diferencias, y a que tenemos una política económica bastante inteligente con respecto a la dolarización, por ejemplo, impuesto a salida de divisas, impusimos impuestos a salida de divisas para evitar tanta salida de divisas, ¿no? Lo cual es nefasto para un sistema dolarizado. Por ejemplo, no hemos firmado tratados de libre comercio. Si ya pierdes el tipo de cambio, perder la política comercial es suicida. Pese a todas las medidas que hemos tomado
para sostener la dolarización y de esa forma sostener la economía ecuatoriana. El gran talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es el sector externo, sobre todo el no petrolero, por la falta de competitividad producto de la dolarización. Pero seguimos adelante, seguimos controlando las cosas y nos va bastante bien hasta ahora. Presidente, en su carta a Santos, por el tema de la Cumbre de las Américas, me dio la sensación, es muy personal, es muy particular, que además de expresar su coherencia respecto de los organismos internacionales del neoliberalismo, usted también estaba interpelando al resto de los gobernantes que ideológicamente son afines, como diciendo, entramos en otra etapa. No sé si de mayor confrontación, no sé si más dura, pero entramos en otra etapa, donde necesitamos otro tipo de gestos. Yo leí esto en su carta a Santos, quiero preguntarle si mi lectura es equivocada. No, yo creo que tiene razón y con mucho respeto, pero yo lo he dicho públicamente, no entiendo cómo esta América Latina llena de retórica, la patria nueva, el espíritu de Bolívar, la integración, esta América Latina que busca su integración en el siglo XXI, todavía acepta como colonia que un país vete la participación de un país hermano en una cumbre de las Américas. No encuentro sentido eso. Por eso no acudí a esa cumbre, lo creía incoherente. No creo que la América del siglo XXI, en nuestra América del siglo XXI, podamos todavía aceptar esa clase de imposiciones. Por allí leí en un diario ecuatoriano, un diario de domingo, donde se supone que están las opiniones, un ex canciller ecuatoriano, discúlpeme si no recuerdo el nombre, que decía... Bueno, muchos cancilleres no merecen ni ser recordados, ex cancilleres. Lo que Correa está haciendo es patear las relaciones internacionales. Y yo decía, bueno, por supuesto, me parece que está implícito en el mensaje de Correa, ¿no? Bueno, algunas relaciones hay que patearlas. Eso es lo que no entienden. Dicen, no tenemos política internacional. No, que no les guste otra cosa. Y dicen unas barbaridades, que ahora el Ecuador sin rumbo. Vaya a ver todas las cosas que hemos comenzado y nos ha ido bastante bien a nivel internacional. Y vaya a ver todos los fracasos, pues antes, históricamente, de la diplomacia ecuatoriana. Pero quieren hacer creer al pueblo ecuatoriano que antes eran éxitos y ahora fracasos, cuando es exactamente al revés. Presidente, usted mencionó el tema petróleo. ¿Qué opina de la intervención de YPF en primer término y el envío del proyecto al Congreso Nacional Argentino? No conozco a profundidad el tema, es derecho soberano del Estado argentino realizar esa nacionalización, pero que sí me permito recordar es que esa era empresa pública, también privatizada. Entonces hay que ver a cuánto la vendieron, cuánto valió después, y bueno, pues esas riquezas pertenecen al pueblo argentino. Pero un detalle muy importante, YPF era empresa pública, ¿verdad? Correcto. Privatizada durante la época neoliberal. Se está revirtiendo ese abuso que se cometió al pueblo argentino. Entonces, si hay mucha queja, no olvidar de las empresas transnacionales que atentado a derechos de propiedad, etcétera, y el atentado a derechos argentinos cuando un gobierno entreguista vendió hasta la camisa de los argentinos. Esa empresa era empresa pública argentina. ¿La población, la ciudadanía debe temer ante esas amenazas de que se va a cortar el mercado externo, las relaciones internacionales? Si nosotros hubiéramos hecho todas esas amenazas, ya no existiría el Ecuador, si fueran ciertas todas esas amenazas. Yo creo que tenemos que hacer lo que nuestros pueblos nos exigen, velar por el interés de nuestros países sin temor a estas amenazas, y en el caso de que se quieran aplicar, se quieran concretar estas amenazas, bueno, ahí está UNASUR, ahí está la integración latinoamericana. Juntos somos mucho más fuertes. Yo recuerdo hace un tiempo, no mucho, que el presidente uruguayo, el Pepe Mujica, dijo que todavía, por supuesto está dentro de sus ideales, ¿no? Él dijo que todavía él no sentía el clamor popular, la reivindicación y el pedido en las calles por la unidad latinoamericana. Dando cuenta que falta en Uruguay, trabajo, yo ¿no? creo que en Ecuador es diferente. Mire, cuando nosotros ganamos la elección en el 2006, noviembre del 2006, todos los asesores tradicionales decían que estaba totalmente equivocado nuestro discurso, porque hablábamos de recuperar la patria vuelve, ese fue nuestro lema de campaña, construir la patria grande. Y la gente, estos asesores nos decían, eso la gente no entiende, la gente entiende el bolsillo, el precio del arroz, el precio del azúcar, a lo sumo tasas de empleo y cosas así. Y nosotros ganamos, y ganamos contundentemente la elección, hablando de patria y hablando de integración latinoamericana. No conozco a Relé Uruguay, pero yo le puedo decir que en Ecuador, en cada rincón del Ecuador se siente ese amor por la patria grande. ¿A qué llama usted nuevas unidades geopolíticas? Los nuevos bloques que se tienen que conformar a nivel de relaciones internacionales. Uno de esos bloques, sin duda, UNASUR, Sudamérica. ¿Cuánto le preocupa de aquí a futuro la presencia militar estadounidense en Colombia? Hace poco se reunieron el presidente Obama y Santos, tuvieron una reunión. Entiendo que hay algunas nuevas disposiciones. ¿Cómo está mirando esa intervención? Bueno, con el presidente Santos hay relaciones mucho más transparentes, mucho más sinceras, mucho más serias, porque lo que dice lo cumple, y si no lo puede cumplir nos explica, etcétera, ¿no?
Entonces tengo mucho menos temor, porque claro, cualquier país, imagínense si fuera un país limítrofe con Argentina, que estuviera en este caso, que tiene una guerra tan prolongada, tantos grupos irregulares de derecha, de izquierda, que no controla gran parte de su territorio y que anualmente le meten miles de millones de dólares a Estados Unidos y tienen gran cantidad de armamento, etcétera, bueno, preocuparía a cualquier país vecino del país que le he descrito. Ese es el caso del conflicto colombiano y de Ecuador, pero sabe el gobierno del presidente Santos que cuenta con nuestra total colaboración, todo lo que podamos hacer para superarlo más rápidamente ese conflicto. Presidente, estamos en el Ministerio de Deportes, se vienen los Juegos Olímpicos, tengo entendido que ya hay nuevos participantes del Ecuador que van a asistir, son 16 si no me equivoco. Vi un cartel abajo en la entrada que decía que el Ministerio de Deportes vela por el desarrollo humano. Me pareció muy alejado de los resultados y mucho más comprometido en el proceso de desarrollo y cómo el deporte juega ese partido. Es que tenemos básicamente dos campos de acción en el Ministerio de Deportes que no existían ante nuestro gobierno. Era una secretaría por ahí olvidada. Pero creemos que es muy importante el deporte para la formación integral del ser humano, que no es solo alma, no es solo mente, sino que también es cuerpo. Y el deporte, a través de la formación corporal, también forma el intelecto y el espíritu de lucha, el espíritu de victoria. Hemos dividido en dos sectores la estrategia deportiva, masificación del deporte, es decir, superar el inmovilismo. Tenemos gran problema de inmovilismo en la población, no sé si es el término exacto, no lo recuerdo, en la población ecuatoriana. Entonces, la masificación del deporte en parques aeróbicos, en las escuelas, los currículos de educación física, ligas barriales, etcétera, y el deporte de alto rendimiento para competencias internacionales. ¿Y para qué sirve este último? Porque son tan pocos deportistas, usted lo ha visto, porque son ilusiones movilizadoras. Los deportistas son los héroes de nuestro tiempo y sirven de ejemplo para el resto. Superación, lucha, etcétera. Es como un programa educativo. Para nosotros eso es como un programa educativo. No solo instrucción, sino formación en valores, y son cosas muy importantes. Son las cosas que no se pueden medir en términos monetarios, pero que existen, y no solo que existen, son tremendamente importantes. Presidente, para finalizar, yo quisiera pedirle si le envío un mensaje a las Madres de Plaza de Mayo, más allá de mi nombre, Pablo Caruso, comunicador. Yo soy un trabajador de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Próximo fines de abril ya están cumpliendo 35 años. El lema de este año es 35 años de lucha inclaudicable. Quería pedirle si podía dirigirle. Bueno, es un buen aniversario porque la lista con que compite electoralmente Alianza País, la Revolución Ciudadana, es la lista 35. Así que eso nos da una mayor convicción de victoria para las próximas elecciones, que las madres cumplan 35 años. Pero ya más seriamente, el mensaje de gratitud, de admiración, decirles que lo que han sembrado durante todas estas décadas ha rendido frutos. Mucho de la Revolución Ciudadana, mucho de nuestra lucha se inspira en la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, cuando estamos cansados, abatidos, cuando quisiéramos irnos a nuestra casa. Recordamos su lucha de más de 3 décadas y su dolor también y su esperanza. Y eso nos da ánimos para seguir adelante. Así que, ¿qué les puedo decir, mis queridas madres de la Plaza de Mayo? Muchas gracias por existir y a seguir adelante. Presidente, el agradecimiento a todos los compañeros que están aquí. Les recuerdo, Ecuador es un país hermoso, lo que hemos conocido, pero su gente es un orgullo verdaderamente. Le agradezco esta predisposición. A ti, Pablo, un inmenso abrazo a Argentina, a las madres de la Plaza de Mayo. Y nunca se olvide, hasta la victoria siempre, como decía el Che. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, muchas Pablo. gracias.